Llegan cientos de la Guardia Nacional a Reynosa. Retienen a soldados en Chiapas. Fueron retenidos. Y suman ya 600 los soldados, marinos y policías que buscan a gente desaparecido. Bienvenidos al Caporal del 30 de agosto. ¡Comenzamos! ¿Por qué se viralizó este video? Me voy a echar pinche Matusalén para que se pongan verga, papá. Este video fue subido a redes sociales y fue grabado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, previo al maratón del domingo 28 de agosto. Según la dirección técnica del maratón, el alcohol fue combinado con Gatorade y esa mezcla puede provocar daños cardiovasculares a los corredores. De tal forma que quien hizo esto podría ser denunciado por delitos penales contra la salud y lesiones dolosas. Usuarios de redes sociales ya identificaron a quien hizo esto y las autoridades aseguran ya tener sus datos personales. Por fortuna, esas bebidas fueron retiradas antes de ser repartidas a los corredores. Mañana va a ser a tope todos. Mañana, miren, a tope todos. Pinche carrera va a ser la mejor del mundo. Mañana todos van a correr veloz como el tiro al blanco, mire. Este loquito, a este güey le voy a poner en su madre. Te presento a Enrique Vargas del Villar, lo estás viendo en pantalla. Él es panista, diputado local del Estado de México, exalcalde de Huixquilucan y suspirante a gobernador del Estado de México. Suspirante porque todavía no son los tiempos de precandidatos y ya se ha destapado como tal. Tremenda cosa la que ha dado a conocer el diario Reforma, que en el 2017 compró esta mansión en Bosques de las Lomas en Coajimalpa, la alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México, una zona muy exclusiva de la capital del país. La compró en 3.400.000 pesos, según consta el registro público de la propiedad. De acuerdo con portales inmobiliarios, data el diario, una propiedad de esas características en esa exclusiva zona de la capital cuesta desde 35.000 hasta 59.000 pesos el metro cuadrado. Pero el panista la compró la mansión en 5.397 pesos cada metro cuadrado. A precio de ganga. Los mismos portales inmobiliarios que consultó el diario cotizan una vivienda de esas características en 30 millones de pesos y Enrique Vargas del Villar la compró en 3.400.000 pesos. Pero hay más. La escritura pública revela que la mansión fue comprada junto con su esposa Romina Contreras, la actual alcaldesa de Huixquilucan. Agrega justo esta publicación el 13 de noviembre del 2017 y fue comprada a María Eugenia Romero 20 meses después de que ella falleció. Primero murió y después vendió la propiedad, de acuerdo con el diario, y todavía hay más. El aspirante a la gobernatura del Estado de México por el PAN fue representante de la anterior propietaria y vendedora del inmueble. El diputado ha buscado la candidatura a tal grado que ya se reunió con Enrique Peña Nieto, de acuerdo con algunos políticos panistas en el Estado de México, e incluso, como puedes ver en pantalla, recibió el apoyo también de Vicente Fox. Ahora bien, ¿qué es lo que ha respondido el panista en su defensa? Vía redes sociales ha publicado varios tweets, te muestro justo el primero, en donde muestra también algunos documentos. Asegura que la compra no la hizo a María Eugenia Romero, sino a su hija, a quien le otorgaron el poder notarial. Dice que lo que adquirió fue un terreno por medio de un contrato privado de compra-venta, no una casa, y que lo hizo a precio de mercado por terreno en el 2008, y que incluso hizo llegar los documentos al diario ayer 29 de agosto, un día antes de la publicación de esta nota. Sin embargo, los documentos que él muestra en redes sociales no están completos, de tal forma que no es posible tener claridad, acreditar su explicación. Así que a esperar a que sean exhibidos en su totalidad, ya sea por él o por el diario, para entender esta de por sí millonaria compra. Reynosa, Tamaulipas recibió 215 elementos más de la Guardia Nacional para que refuercen los trabajos de seguridad en las aduanas de los puentes internacionales de la frontera. Los elementos llegaron a las 9:30 de la mañana de este martes 30 de agosto al aeropuerto de Reynosa en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional proveniente de la Ciudad de México, con elementos que pertenecen al batallón 22 de la Guardia Nacional, según informes de las autoridades castrenses. El objetivo, han informado, es que los agentes garanticen
garanticen la paz, la seguridad y refuercen la vigilancia de los artículos que entran y salen del país para detectar el tráfico de armas, municiones, dinero y sustancias prohibidas. Lo que te muestro en pantalla son imágenes del arribo de los elementos, quienes no solo revisarán el tráfico de objetos ilegales, sino también buscarán impedir la evasión fiscal de mercancías. A quienes no les está yendo tan bien es a militares y trabajadores municipales en Chiapas. El problema comenzó tras el asesinato del alcalde de Teopisca en Chiapas, a quien ves en pantalla, el PBMista Rubén de Jesús Valdés. Este asesinato ocurrió el pasado 8 de junio. Con este hecho fue disuelto el cabildo e integrado un consejo municipal, en donde fue designado como presidente el hermano del alcalde asesinado, Luis Valdés, en un proceso que tuvo el aval del Congreso del estado de Chiapas. Sin embargo, un grupo de habitantes estuvo inconforme con esta designación y pidió que también fuera integrada al consejo la exsíndica Josefa Sánchez Pérez. Pero como no les hicieron caso, entonces llegaron las manifestaciones y los bloqueos carreteros por parte de los habitantes inconformes. Justo el Tribunal Electoral del estado de Chiapas falló en favor de estos manifestantes y decidió por unanimidad ordenar al Congreso local disolver ese consejo municipal creado tras el asesinato del alcalde y restituir el anterior cabildo del ayuntamiento, el que había ganado con el alcalde recientemente asesinado, para que solamente se tenga que elegir al nuevo edil, al nuevo alcalde. Sin embargo, esta orden no ha sido acatada, de tal forma que han existido nuevas protestas desde la resolución del Tribunal Electoral. Y los inconformes bloquearon desde el pasado 12 de agosto la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, y hoy martes 30 de agosto algunos campesinos armados hicieron un plantón con vehículos y objetos. Al lugar llegaron elementos del ejército a desalojar a estos manifestantes, presuntamente con gases lacrimógenos, según reportes locales. Pero en protesta, los manifestantes privaron de la libertad a 3 militares y a 10 trabajadores del área de limpia y protección civil del ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Entonces, el ejército, según informaron las autoridades, hizo un operativo de rescate y lograron liberar a los elementos tras 5 horas de permanecer retenidos. De allí este video que te muestro a continuación de los militares privados de la libertad. Aunque la versión oficial es que fueron rescatados, en el video se aprecia que fueron liberados por sus captores de manera voluntaria. Señores, fueron retenidos por las manifestaciones, lo que provocó el gobierno estatal. Ustedes son de federal, fueron detenidos y ustedes serán devueltos a sus bases, para que así no haya que problemas de que si los mataron o no. Si a lo mejor sí los jalonearon, sí, soy consciente, pero ustedes están bien. Sí, bien. Sale. Ahorita van para la base, ¿sale? Este video, dígales que sí, ahorita ya van de vuelta con su comandante. Vamos de vuelta a la base. Sale pues. ¿Sale? Bien. Sale pues. Hace unas horas te traje a este canal este video que ves en pantalla. La desaparición de un elemento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que provocó la movilización de policías estatales, del Ejército y de la Guardia Nacional. En el video te platico lo que ha ocurrido durante este gobierno estatal encabezado por el priista Alfredo del Mazo sobre los ataques constantes que ha recibido principalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por parte de la delincuencia organizada. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión. En esta ocasión se trata de la desaparición de un agente de la zona de Temascaltepec, el sur del Estado de México. Sin embargo, en la mañana no había detalles todavía de este operativo, detalles que finalmente hemos comenzado a tener. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis, a quien estás viendo en pantalla, son alrededor de 600 los elementos estatales y federales que están buscando a la gente secuestrado. Inicialmente, la búsqueda se hizo en Temascaltepec, Almoloya de Alquiciras, Coatepec, San Simón de Guerrero, Sultepec, Texcaltitlán y Valle de Bravo, todos estos municipios ubicados en la zona sur de la entidad.
El secretario de Seguridad Estatal aseguró que el agente fue secuestrado este fin de semana y que los trabajos de búsqueda los están coordinando ya con las autoridades de Michoacán y de Guerrero. Los elementos están trabajando por grupos en la zona sur y el secretario no descartó que se sumen todavía más elementos a la búsqueda. Incluso dijo que ya están empleando drones para la localización de la gente y que la Secretaría de Marina prestará helicópteros para extender la búsqueda a todo el estado mexicano. Hasta este momento las autoridades no han revelado la identidad del agente, que tiene a más de 600 elementos buscándolo, ni tampoco la identidad de los captores. Sobre el agente secuestrado, eso sí, ya se sabe que desapareció en la carretera Toluca-Altamirano, que se encontraba en su día de descanso al momento de la privación de su libertad y que formaba parte de un operativo permanente en la zona sur del Estado de México. Hasta este momento siguen siendo estas las imágenes conocidas de esa gran movilización. Sin embargo, aún todavía hay más datos pendientes por conocerse y que te estaré compartiendo oportunamente en mis próximos videos. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.